Bien, hermanos, ya estamos aquí nuevamente, ya entramos en Facebook y les damos la bienvenida a todos los que están presentes. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Hoy día el hermano José Díaz de Barinas, allá en Venezuela, nos va a traer el estudio de la palabra de Dios para seguir edificándonos, para seguir creciendo en el conocimiento, para fortalecernos en nuestra fe y tengamos la fuerza y la energía espiritual para poder saltar todos los obstáculos que nos pone la vida diariamente y que podamos seguir perseverando en el camino del Señor. Así que vamos a tener una oración para luego comenzar y le vamos a pedir al hermano Carmelo, por favor, si nos puede ayudar con la oración. Hay una hermana que se llama Sua García, que tiene un cáncer muy agresivo y que necesita de apoyo también con las oraciones y también de los hijos de la hermana Luz Dari, que, para que puedan acercarse a las cosas del Señor. Y eso, hermanito, a la hermana Elena Dasme también. Usted, si no se acuerda de todos los nombres, los puede poner todo en un paquetito y el Señor conoce las oraciones. Hermanito Néstor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Por favor, yo quiero ponerlo en las oraciones a mi hijo Carlos Alberto por un trabajito que Dios le provee. Un trabajito que está sin trabajo. Gracias, hermano. Ya, hermanita, ahí el hermano está escuchando, el hermano Carmelo, ¿ya? Gracias, hermano. Ya. Bueno, buenas noches, hermano. Vamos a orar. Vamos a poner todas estas cosas en la mano del Señor y que sea Él, pues, obrando según su voluntad. Oremos. Bendito Padre amado, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permite estar conectados por medio de este medio para ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Pidiéndote primeramente por mi hermano José Díaz, quien tiene el privilegio esta noche, pues, de traer tu palabra. Úsalo conforme a tu propósito, Señor, conforme a lo que haya preparado, Señor, que sea el Espíritu Santo, pues, recordándole toda palabra y que sea con cada uno de nosotros, pues, diferentes localidades donde nos encontramos, Señor, que seas tú dándonos esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Padre Santo, en este momento también queremos poner en oración, Señor, orar por nuestra hermana Sua García, Señor, por el hijo de nuestra hermana Ludari, por nuestra hermana Elena y por Carlos Alberto, el hijo de nuestra hermana, Señor, nuestra hermana Dori, Señor. Que seas tú, pues, con ellos, Señor. También pongo en mi oración a mi madre, Señor, hermana Ramona, Señor, y también pongo en oración a la mamá de nuestro hermano Sergio. Que seas tú, pues, con todos aquellos que están pasando por alguna tribulación, por algún desánimo, Señor, por alguna dolencia, por alguna enfermedad. Padre, sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas posibles según tu voluntad, Señor. Ahora que vamos a dedicar este tiempo, Señor, usa a mi hermano José, Señor, y te pido también por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de oír este mensaje o de ver este mensaje posterior, Señor, que también les sirva de edificación y de provecho en su vida, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos entonces, ya le pasé el confichón a nuestro hermano Sergio ahí, ya, para que siga con la tarea. Hermano Sergio. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Buenas tardes, mis hermanos, gusto de saludarles. Estoy un poquito atrasado, pero ya estamos listos para comenzar. Bueno, en realidad. Gusto saludarte, hermano José. Gracias por ayudarnos en esta tarde en el estudio de la palabra de Dios. Igualmente a todos mis hermanos que están conectados. Vamos entonces a comenzar. Hermano José, cuando te guste. Ok, buenas noches, tengan todos. De verdad es un placer estar nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y quiero hacer algunas menciones respecto a lo que es la doctrina de Cristo. De dónde viene, de dónde se produjo esta enseñanza, de dónde es su origen. Y de verdad hay ciertas cosas que debemos de poner en claro en cuando hablamos de las instrucciones,
cuando nos exhortamos, cuando nos redarguimos y ciertas cosas que por lo general nosotros usamos a diario con nuestros hermanos, que usamos en la iglesia y, y comunicamos ciertas cosas que a nuestro parecer puede ser, sea correcto, pero que algunas veces no van en concordancia con lo que es la doctrina. Eh, Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de instrucciones, de preceptos, de órdenes, de las cuales Dios ha ordenado para nosotros. Dios siempre ha sido específico cuando dice algo y lo dice de tal manera con el provecho de que lo entendamos, de que no es nada difícil de hacerlo o de poner por obra lo que Él dice, pero que lamentablemente en ocasiones nosotros descuidamos estas órdenes o estos preceptos y empezamos a desviarnos un poco de lo que es la verdad. Por ejemplo, siempre el mensaje de Dios muchas veces se ha distorsionado por culpa de, de nosotros mismos. Lamentablemente, a nuestro alrededor siempre van a haber cosas que tratarán de opacar o tratarán de distorsionar el mensaje. Por ejemplo, las actividades, las prácticas en la región donde vivimos, las costumbres, eh, ciertas creencias que fueron infundidas desde pequeños por nuestros padres, que algunas veces nosotros nos cuesta quitarla de nosotros y que cuando venimos a la escritura, aún sabiendo lo que dice Dios, seguimos creyendo ciertas cosas o probablemente seguimos practicando ciertas cosas. De estas cosas es las que quiero hablar esta noche y compartir con ustedes. Eh, Cuando Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, después que lo sacó de la esclavitud de Egipto, y estuvo peregrinando allí 40 años, Dios tenía un propósito con ellos. O sea, estaba instruyéndoles, les daba órdenes qué hacer. Y cuando ya estaban ya a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dice, por ejemplo, en Deuteronomio 8, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y entonces empezamos a ver que Dios fue específico. Dice que toda esa experiencia de todos esos 40 años, ellos no lo iban a olvidar, sino que dice ahí, se iban a acordar todo el tiempo de los acontecimientos vividos durante esa peregrinación en el desierto y deberían de aprender que de todas esas cosas de que no llevaban, porque recuerden que ellos salieron solamente con su vestido y su calzado, y durante esos 40 años ni se envejeció su vestido, ni su calzado se desgastó. Y el maná que empezaron ellos a comer, según Éxodo 16, era como una escarcha que caía sobre la tierra, algo insignificante. Y eso lo dio Dios a comer 40 años. Imagínense ustedes que uno coma todos los días, por ejemplo, pan. Vamos a suponer, vamos a secularizarlo un poco, comer pan mañana, tarde y noche. Y llegará el momento en que ya no quieres comer pan, porque dice, ya el pan me está causando daño, me está dando acidez, ya no sé cómo comerlo, si comerlo con café, si comerlo con agua, si comerlo con cualquier cosa. Y
Y la experiencia que ellos estaban viviendo allí en el desierto era que Dios les estaba poniendo a prueba. Era para ver lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Entonces, vamos a tratar de traerlo un poco al plano real. ¿Y cuántas veces nosotros en este mundo, porque el mundo lo podemos comparar como el desierto, porque son experiencias, son pruebas, son formas en que Dios nos hace ver si guardamos o no sus mandamientos, cuántas veces no estamos conformes con las cosas que Dios nos da? Pero Él ha sido específico cuando dice que muchas veces nos centramos en las cosas que estamos sustentando, mas no le estamos dando importancia a la palabra de Dios. Y de verdad es preocupante porque muchas veces pensamos que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir y ciertas cosas que son las prioridades para nosotros, pero nunca nos detenemos a pensar qué he estado yo madurando en cuanto a la fe, cómo he podido yo avanzar en cuanto al conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, qué tanto yo he proveído oportunidades a otros hermanos de que ellos puedan crecer en este trabajo que tenemos que hacer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es lo necesario que tenemos que tener hoy en día. Entonces la doctrina empieza o tiene su origen en la palabra de Dios, o sale de la boca de Dios. Es indispensable, así como el alimento es necesario para el cuerpo, la palabra es necesaria para nuestra vida espiritual. Porque si yo descuido el no poner por obra o en no guardar los mandamientos de Dios, entonces Dios sabe mi condición delante de él. Si soy obediente o soy desobediente, si no he podido mantener mi forma de pensamiento en cuanto a lo que él ha dicho. Un caso muy particular, el caso de Adán y Eva, voy a ponerlo, a traerlo a colación esta lectura, en el caso cuando Dios estaba allí y le dio los preceptos a Adán y Eva. Cuando le dijo que del árbol del huerto no comerán, porque del día que de él comiere ciertamente morirán, dijo Dios. ¿Y qué pasó? ¿Oyeron con atención, guardaron esa palabra o esa orden que Dios le había dicho, que el árbol que estaba en el medio del huerto no comerás de él, porque el día que comieres de él morirás? Ellos lo olvidaron y lo omitieron cuando empezó allí la prueba. La prueba era que no había disposición en ellos de guardar los mandamientos porque ellos querían hacer lo que ellos bien les parecía. Y es verdad, la condición del ser humano es esa. Nosotros muchas veces hacemos lo que bien nos parece, lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es malo, pero nunca consideramos lo que Dios dice o comparamos esas cosas con la palabra de Dios. Por ejemplo, los deseos de la carne están en concordancia con la palabra de Dios. Los deseos de los ojos están en concordancia con la palabra de Dios. La vanagloria de la vida está en concordancia con la palabra de Dios. No. Eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasó allá en el paraíso, en el Edén? Que ellos olvidaron lo que Dios dijo. Y no solo eso, sino que vino también Satanás y los indujo, pues, a que cometieran el hecho, porque le dijo, ¿quién dijo que moriréis? Ellos empezaron a dudar de lo que Dios había dicho con lo que ellos estaban pensando, porque la que incurrió en transgresión fue Eva, como dice Pablo a Timoteo. Y cuando ella consumó, debido a sus concupiscencias, ella pecó, murió, porque la paga del pecado es muerte. Y una vez que ella cometió el pecado, pues fue separado del huerto y cuando vio a su esposo le dijo, mira, yo comí de esto, no pasó nada, aquí estoy, no morí, come. Y Adán también comió. Pero ¿qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con la instrucción, con la enseñanza que Dios le había dicho? No comerás de él. Entonces, adentrando un poquito más al tema, entonces Pablo cuando escribió la carta a Timoteo, le dice en la segunda carta, en el capítulo 3, 16, cuando le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura es importante y es necesaria para nosotros. Ahora, ¿de dónde viene la escritura?
La escritura viene de la boca de Dios. Jesús no hablaba por sí mismo. Jesús hablaba todo lo que el Padre, todo lo que oía del Padre. Voy a leer un poquito más acá en Juan 7. Juan 7. Juan 7, versículo 16, 17. Voy a leerlo del 14. Juan 7, 14 al 17. Dice Jesús, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora bien, entonces aquí entramos en el tema de la doctrina. Cuando usted empieza a leer el versículo 14, dice allí que estaba en el templo y estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Dice que enseñaba. Y cuando dice acá en el 16 que mi doctrina no es mía, la doctrina tiene que ver con una enseñanza, tiene que ver con una instrucción, tiene que ver con orden de lo que Dios ha dicho. Es más, Jesús no buscaba su propia gloria, sino que él quería que todas las personas exaltaran a su Padre. Por eso es que las palabras de él no eran de él, sino del Padre que le había enviado. Por esta razón, el que quiera hacer la voluntad de Dios debería de discernir si lo que Jesús decía era de parte de Dios o no. Lamentablemente, las personas que estaban a su alrededor, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, ellos tenían ciertas creencias, ciertas doctrinas que no eran de Dios, por supuesto, pero que ellos las hacían leyes dentro del grupo de discípulos que tenían. Hay una lectura, yo sé que ustedes la saben, en Mateo 15, cuando los escribas y fariseos le preguntaron a los discípulos del Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, bueno, ¿por qué? Yo también les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál mandamiento era? El que ellos estaban invalidando era que debían honrar padre y madre. Y esto es algo de preocuparse, porque el razonamiento de ellos se había apartado de Dios, se había apartado de la enseñanza, se había apartado de la doctrina. Cristo estaba impartiendo una nueva doctrina para el pueblo judío, porque para cuando Él viene a este mundo, estaba predominando la ley de Moisés, pero al venir Jesús, esa ley empezó a decaer porque empezó el periodo de transición de una ley a otra y por esa razón dice Jesús, le voy a colocar un ejemplo en Mateo 5, cuando dice Jesús, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya empieza a imponer una enseñanza por encima de la ley de Moisés. De hecho, Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta del medio del pueblo, así como él, y todo aquel que no era aquel profeta iba a ser desarraigado del pueblo, ¿no? Y ahí es donde empieza el cumplimiento de lo que Dios había dicho allá en Moisés, y en la persona de Cristo se empieza a llevar a cabo el periodo de transición, es decir, iban a pasar de la ley a la doctrina del Señor. De hecho, nosotros pues sabemos perfectamente, según la carta a los romanos, que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y indudablemente nosotros no tenemos nada que hacer con la ley porque la ley ya no está en vigencia. Ya fue suplantada por la doctrina de Cristo. Ya nosotros empezamos a tener ciertas prácticas y creencias que no provienen de la ley, sino que vienen de la boca o de la enseñanza del Señor. Y Jesús, por ejemplo, cuando empezó ya a comisionar a sus discípulos que deberían de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, él empieza a dar una orden. Vamos a leer un poco, Mateo 28, para que ustedes observen allí que ya se empieza a, a dar la orden a los discípulos, en este caso a los apóstoles, de que todas aquellas personas que se hacían discípulos tenían que empezar a hacer algo. Versículo
Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden algunas cosas. Dice, algunas cosas que os he mandado. No dice algunas cosas, dice que guarden todas las cosas. Y la palabra enseñar tiene que ver con la doctrina que estaba impartiendo Jesús a los discípulos y a todos aquellos en el tiempo de cuanto ellos deberían de imponer también esa enseñanza a los bautizados. Imagínense que si nosotros no tenemos esa responsabilidad de impartir esta enseñanza o esta doctrina, Jesús no estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando la persona empieza a guardar la enseñanza y la empieza a poner por obra, entonces dice la Biblia aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Cristo da esa potestad para que nosotros podamos estar convencidos de que si yo no guardo todas las cosas que Él ha mandado, tenemos un problema. Y el problema es que no va a haber comunión con Él, porque no va a estar con nosotros todos los días. Al no estar Jesús con nosotros, entonces estaríamos como un barco sin rumbo a la deriva, expuesto por todo viento de doctrina. Y estaríamos fracasados como cristianos. A veces me preocupa ciertos comportamientos de algunos hermanos, y no lo digo por ustedes, yo lo digo porque lo he vivido aquí. Una persona que se bautiza, automáticamente, después que sale del agua, adquiere una responsabilidad con el Señor, adquiere un compromiso. Y esa persona debería de estar recibiendo instrucciones de los que están presidiendo en la iglesia. Y muchas veces los hermanos que enseñan están allí solamente estancados en ciertas cosas referente a lo que es el bautismo, referente a lo que es la fe, pero no dan un poquito más allá de lo que es la madurez espiritual. Entonces, Jesús quiere que toda persona que esté impartiendo una enseñanza haga entender que es necesaria el guardar sus mandamientos. Entonces, ese es el inicio de aquel que se bautiza, pero también está la responsabilidad de los que están enseñando. Y los que están enseñando tienen que tratar de compartir o transmitir toda la doctrina. Porque Pablo decía, por ejemplo, en Hechos 20, que él había compartido todo el consejo de Dios al pueblo judío. Y nosotros estamos en la misma obligación de transmitir este mensaje. Una vez que nosotros entendemos esto, decimos, es obligatorio pensar que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, que es una cita conocida por todos nosotros, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí vamos a resaltar otra vez que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no fue una doctrina aparte de la de Jesús, porque Jesús en Mateo 28 le dice que ellos tenían que enseñarles que guardaran todas las cosas que él había mandado. Entonces, la intención de transmitir esa doctrina fue exclusiva de Dios. En el día del Pentecostés vino sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, la cual Jesús prometió a sus discípulos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les daba que hablar a ellos. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que ninguno fuera a enseñar diferente doctrina. Que cada quien iba a recordar todo lo que Jesús había dicho, porque ese era el propósito, como dice Juan 14, 26 y Juan 15, 26, que habla de que el Espíritu Santo vendría a ellos
y le iba a recordar todas las cosas que él había enseñado. Y ese es un punto importante saber cuando, como dice Jesús, un punto importante en cuanto al permanecer en la verdad o en cuanto a aceptar la verdad. Muchas opiniones van a salir de nosotros, muchos pareceres van a salir de nosotros, pero solamente va a resaltar es la palabra de Dios. En el mundo muchas veces tratamos de adaptarnos al mundo, pero nunca a veces nos adaptamos a las palabras de Dios y ese es un problema que realmente está pasando en la vida de los cristianos. Tratan de ajustarse mucho al mundo, pero no tratan de ajustarse a lo que Dios dice. Yo, por ejemplo, pienso mucho en la experiencia que vivió el pueblo de Israel en cuanto a esos 40 años en el desierto. No tuvieron tiempo de repente a salir al parque, a la playa, o tener un tiempo de esparcimiento, visitar a los familiares o tal cosa, ¿verdad? Estaban allí siguiendo de día esa nube que los cubría y en la noche una columna de fuego. Todo era con Dios. No había tiempo para la distracción, pero nosotros decimos, no es malo, y de hecho no es malo, pero el punto es hasta dónde yo estoy bien con Dios, cumpliendo o guardando lo que Él ha dicho. Y pasa muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, que ha sido un caso muy discutido en la iglesia del Señor, hermanos que imponen su criterio personal en ciertos puntos en cuanto a la vestimenta de las hermanas, que tiene que ser exclusivamente vestido, que la hermana no puede pintarse el cabello, que la hermana no puede pintarse tampoco, ni arreglarse, ni colocarse prendas de oro o zarcillos, cualquier cosa. Dice que eso es muy llamativo, que ellos dan su parecer. Y esas cosas hacen que el hombre tropiece en la verdad, porque pasan por encima de los designios de Dios y imponen ciertos criterios. Ustedes nos ven, por ejemplo, en caso de Pablo cuando estaba escribiendo la carta a Timoteo, que voy a leerlo acá en el capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1. Y dice acá, en cuanto a Mineo y Fileto, ¿se acuerdan? Y Mineo y Fileto eran hermanos, y Mineo y Alejandro, dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Ya Dios había determinado, por medio del Espíritu Santo, impartir una nueva enseñanza a ellos, pero ellos no quisieron mantenerse en la verdad. Por ejemplo, en el capítulo, aquí está, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, 18. Segunda de Timoteo 2, versículos 17 y 18. Hablando del caso de ellos, y es indiscutible las cosas que pasan cuando nosotros empezamos a que nuestra conciencia tome lugar en cuanto a la palabra. La conciencia muchas veces nos ayuda a determinar si estamos bien o estamos mal, pero cuando está en armonía con la palabra, no es que sea la conciencia la que nos guía, no. Tiene que estar en armonía con la palabra. Dice el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo, ojo, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿en qué tiempo ellos estaban trastornando la fe o porque estaban impartiendo una enseñanza? Y eso tiene que ver con doctrina. Recuerden que la doctrina es una enseñanza. Y Mineo y Fileto estaban encargándose de diciéndole a los hermanos que ya la resurrección se efectuó. ¿En qué momento? En el momento del bautismo. Decían, bueno, ya el bautismo es la resurrección y ya no hay más resurrección, pero ¿qué dice la doctrina de Cristo? ¿Sí me explico? Porque nosotros sabemos que simbólicamente el bautismo es una muerte, sepultura y resurrección. Entonces ellos asumieron que la resurrección se había efectuado ya cuando la persona se había bautizado. Pero están ignorando lo que Jesús dice en Juan 5, 28 y 29, cuando Jesús habla de la resurrección del Señor, del cuerpo.
Cuando dice, y la hora viene y la hora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Para que ustedes vean que existen diferentes pensamientos en cuanto a lo que Jesús dice y en cuanto a lo que yo pueda pensar de lo que Jesús dice. Entonces, Himeneo y Fileto, equivocadamente o ignorando la verdad de Dios, empezaron a concluir y a enseñar que ya la resurrección ya se había efectuado cuando Jesús dice que no se había efectuado, porque cuando Él venga, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, hablamos de una resurrección de la cual está especificada en la Biblia tanto por el Señor y como también por los hermanos, en este caso por los apóstoles. Se habla de una resurrección física, se habla de una resurrección espiritual, que es en el bautismo, pero cuando Jesús habla de la resurrección, está hablando de una resurrección física. ¿Ok? Usted ha leído, y yo sé que lo ha leído en Tesalonicenses, que los hermanos en Tesalónica estaban muy preocupados acerca de aquellos que ya estaban durmiendo y pensaban que ellos no tenían oportunidad de ser salvos. Y dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leerlo acá, más específicamente, capítulo 4, versículo 13. Mira cómo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, y él incluye allí otra vez la palabra. No era un pensamiento de él muy distante o apartado de la enseñanza de Jesús. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay una doctrina. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? ¿Qué estaban diciendo? ¿Por qué ellos cambiaron esa verdad por algún parecer humano? Entonces empezamos a incluir cosas que Dios no ha dicho en cuanto a referente al bautismo, de la cual Himeneo y Fileto estaban diciendo. Ahora bien, hablando un poco más acerca de ello, nos vamos a conseguir, por ejemplo, de hermanos que prohíben comer ciertos alimentos, hermanos que prohibirán casarse, y personas que por alguna creencia o por alguna cultura o costumbre tratan de imponer ciertas ideas a los hermanos. Y de hecho, todavía tenemos ciertas costumbres y prácticas. Ya se acerca diciembre, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí la tradición, la costumbre es las hallacas. Y si no hacemos hallacas, si no comemos hallacas, estamos mal. No llegó diciembre para nosotros. Yo digo, nosotros debemos dar gracias a Dios primeramente de que somos sus hijos. De que esas cosas no deben afectarnos a nosotros emocionalmente. Que lo que deberíamos de hacer es perseverar en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo y se han encargado de difamar o divulgar la verdad. O sea, se ha encargado de cambiar la verdad. Lo voy a leer en 1 de Juan. 1 de Juan 4. Dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y esas es ciertas doctrinas. Cuando empezamos a oír personas que no se ajustan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones necias y dañinas que hunden en perdición a los oyentes. Personas que lamentablemente empiezan a enseñar, impartir enseñanzas, sea por los medios de redes sociales, sea por los medios de comunicativos de radio, televisión,
cuando empiezan a decir que hay que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Son expresiones que me llaman mucho la atención. Digo, ¿será que las personas no tienen temor a Dios de decir algo que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de lo que Jesús ha enseñado? Porque Jesús simplemente dijo a sus discípulos en Marcos 16, 15 y 16, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la obligación nuestra es predicar el evangelio. El evangelio es una doctrina, para que ustedes sepan. Y lo voy a leer en Gálatas, cuando Pablo fue a la iglesia en Galacia, había allí muchos problemas que se estaban enfrentando dentro de la iglesia. Y habían hermanos que venían del judaísmo, que se bautizaron, y ellos empezaron a imponer ciertas prácticas a los gentiles bautizados que tenían que obligatoriamente circuncidarse. Y Pablo dice acá en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, lo siguiente. Pablo dice a los hermanos en Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ya empezamos a ver que nos conseguimos con la responsabilidad del que enseña. Y aquel que enseña tiene el deber de permanecer en la verdad, de hablar exclusivamente como está escrito. Por eso Pablo recriminaba mucho en su carta, en el capítulo 4, versículo 11, cuando dice que si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios. El hablar conforme a la palabra de Dios evita que usted enseñe un evangelio diferente. Cuando usted permanece en la verdad, usted es un discípulo de Cristo. Por eso Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en esto conocerán que sois mis discípulos si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces hay una coherencia, hermano. Si nosotros no estamos dispuestos a permanecer en esa verdad, en esa enseñanza, probablemente podamos enseñar cualquier doctrina. Y es muy fácil enseñar cualquier doctrina. Un error es fácil enseñarlo simplemente porque me pareció decirlo. Se me ocurrió decir algo, por ejemplo, la mala costumbre, por ejemplo. Ay, hermano, no pude asistir el domingo. El domingo no pude asistir porque llegó un familiar a mi casa. Tuve que atenderlo. O estuve cuidando a cierta persona, a mi mamá o a mi papá. Ahí está el hermano Carmelo que tiene su mamá enferma. Yo también tengo a mi papá aquí, lo tengo en la casa, también está enfermo. No, yo no voy a reunir el domingo porque estoy cuidando a mi papá. Aunque yo estoy solo con él, ¿no? Y mi esposa y mis hijos. Pero eso no me va a quitar a mí la obligación que tengo de reunirme cada primer día de la semana. El no reunirse cada primer día de la semana es un problema que acarreo yo para mí mismo en cuanto a mi salvación. Si yo les preguntase a ustedes qué es el pecado, ¿cuál sería su respuesta? Según la Biblia, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley de Dios. Cualquier persona que infringe la ley de Dios está en pecado. Pero es más fácil decir, mano, perdóneme, no pude venir. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros del perdón? O sea, nosotros le perdonamos. Bueno, hermano, pero esto es un asunto entre usted y Dios. ¿O no es así? Es un asunto entre usted y Dios. Es como que cuando usted va a la congregación. Cuando usted va a la congregación, usted va a adorar a Dios. Pero imagínense, hay hermanos que están dormidos, que a lo mejor están con el celular. Otros hermanos están pensando, ya se apurará el hermano porque ya tengo que llegar a la casa, tengo que llegar a cocinar, tengo que ir al mercado a comprar una cosa que no he comprado. Y está su mente distante de los propósitos por los cuales está reunido allí. Y esos son problemas
que a Dios no, es un problema que la persona acarrea para con Dios, porque eso es pecado también. Es como que si no estuviese uno en la adoración. Son problemas que lamentablemente, primero en la conciencia mía, asumo porque estoy en el lugar, estoy bien, pero si no estoy en la adoración, no estoy adorando a Dios. Y es bueno corregir siempre estas cosas, porque si nosotros permitimos que esto se vuelva un vicio o una costumbre dentro de la iglesia, estamos enseñando una doctrina diferente, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el que no hagamos memoria al comer pan y beber el vino, también es un problema. Es como, me acuerdo yo que una persona un hermano llegó muy tarde al servicio, ya había pasado el memorial, y entonces llegó y dijo, hermano Sergio, ¿dónde está el pan y dónde está el jugo? Ya habíamos pasado el memorial. Yo digo, no, hermano, ya pasamos el memorial. No, pero es que yo puedo, ya llegué la hora, es que me lo voy a comer ahorita. No, no, hermano, ya no tiene sentido que usted lo haga ahorita. ¿Sí me explico? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 11:18 que cuando reunís como iglesia, o sea, cuando la iglesia está reunida, es cuando se debe hacer ese mandamiento. No después, o solo, o individualmente, o que yo esté en mi casa, que yo lo haga aquí solo. No tiene sentido, porque ese no es el propósito, es cuando la iglesia está reunida para adorar a Dios. Entonces son términos que muchas veces ignoramos o que el hermano probablemente no lo tenga bien definido en su conciencia y eso le causa a él una comodidad y le hace más fácil celebrarlo en su casa o en cualquier parte y no pasa nada. Lo importante es hacer memoria. Pero omite el mandamiento cuando os reunís como iglesia. Eso es una doctrina, eso es una enseñanza. Vean lo que vamos a decir acá. La iglesia tiene el deber, en Efesios 4, perdón, la iglesia tiene el deber de transmitir esta verdad, de prevenir que los hermanos sean movidos por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error. Entonces, el error siempre va a estar como dice la carta de Hebreos, al derredor nuestro, está al derredor. Y Pablo dice que cuando Cristo vino a este mundo, Dios hizo posible que la iglesia fuese establecida de manera perfecta para llevar a cabo una obra. Pero los que enseñan tienen la responsabilidad en sus manos de que cada uno sea presto, preparado, capacitado para toda buena obra. Mira como dice acá Efesios 4, versículos 11 al 14. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros. Y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, si eso es una responsabilidad, o esto es una doctrina, o es un mandamiento dado por Dios a la iglesia, y si yo no aprovecho la oportunidad para edificar a la iglesia, yo estaría violando este principio. ¿O no es así? Si Dios en su forma de visualizar las cosas, previno el que no se aprovechara las reuniones. Las reuniones tienen que tener propósito para edificarnos. Y cada quien debe de asumir una responsabilidad, pero que tiene que ser basada exclusivamente en lo que Dios ha dicho. Porque, como les dije al principio, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso lo dijo Jesús. Y todos nosotros, los que estamos al frente de la enseñanza, debemos de transmitir también la doctrina o la enseñanza de Dios. Los oyentes, los hermanos que están oyendo, también deben de estar prestos y muy atentos a lo que se está diciendo, porque son responsables también ante Dios de no acatar lo que se está diciendo. Es decir, si no va en coherencia con la palabra de Dios. Usted no ve que cuando Pablo fue a Berea, en Hechos 17, dice la Biblia que los bereanos tenían una buena actitud, que o sea, que eran mejores en relación a los de Tesalónica, que cuando oían la predicación de Pablo, ellos llegaban a sus casas y escudriñaban en sus casas para ver si lo que Pablo decía era verdad.
Y así debemos de ser nosotros, hermanos, estar muy atentos y prestos para oír lo que dice el hermano. Si algún hermano en el momento dice un error, es bueno que el hermano recapacite y diga, hermano, sí, verdad, perdóneme, yo dije algo que no era correcto. Y eso muchas veces ha pasado en las iglesias y que lamentablemente es por culpa de los que están oyendo. Entonces, violan este principio. Dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta, o sea, no es que uno dice una cosa, el hermano Sergio dice una cosa, el hermano Carmelo dice otra en su enseñanza y ya no existe la unidad de fe. Ah, entonces, ¿por qué el hermano Sergio dijo esto? Entonces, se pierde la esencia de lo que es edificar o perfeccionar a los santos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Vean las expresiones que hay cuando habla de niño y cuando habla de un varón. O sea, aquel que es niño todavía es aquel que no ha aprovechado el ser edificado por la enseñanza, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, eh, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Entonces hay una obligación, hermano. La iglesia tiene un trabajo muy importante delante de Dios. Los miembros deberían de aprovechar las enseñanzas, las reuniones, no solamente el domingo. No sé realmente si ustedes se reúnen solamente el domingo, pero deberíamos de tener siempre oportunidad de reunirnos en la semana al menos unas 3 veces. Y que no es nada. ¿Para qué? Para estudiar la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces, eh, el no participar en los acuerdos de la iglesia, cuando digo participar es cuando decimos de repente, anunciamos a la iglesia, hermano, nosotros proponemos a la iglesia ya en junta de varones de que los días martes y jueves vamos a hacer series de estudios para nuestra edificación. Y dicen los hermanos, sí, hermano, me parece muy bien. Y todos, sí, hermano, muy bien, me parece bien, sí, es bueno estudiar la Biblia. Pero cuando llega el martes y el jueves, de broma está el evangelista, el predicador. ¿Sí entiendes? Los demás están ocupados. Ahora la pregunta es, cuando yo no participo en las actividades de la iglesia, yo no estoy dándole importancia a las cosas de Dios. Porque yo no creo que el mundo pueda tener una actividad por encima de las actividades de Dios. Yo entiendo que es necesario trabajar y es un mandamiento, ¿verdad? Que yo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades como esposo, como hijo, como hermanos también, pero que las actividades o cuando yo dispuse ese día de decir, sí, hermano, estoy de acuerdo y no asisto, ya soy irresponsable a este propósito por la cual Pablo dice acá en Efesios, que esas reuniones son para la edificación del cuerpo. Son reuniones que sirven para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez, para pasar de la etapa de niño a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada quien debe aprovechar esas cosas porque son las cosas que nos van a llevar a la vida eterna. El no aprovecharlo, entonces no estamos tratando de estar protegidos contra estas cosas que van a venir. Usted no ve que hay hermanos que hablan, por ejemplo, acerca acerca del matrimonio, por ejemplo. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de una doctrina, ¿verdad que sí? Que fue impartida por Dios o que salió desde el Génesis, de allá del principio, de la boca de Dios, que Jesús vino a confirmar todas cosas que se había dicho al principio. Mas al principio no fue así, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, hermanos que dicen que sí se puede una persona separar de la otra, ¿no? Porque si no se llevan bien, se pueden separar. Que entonces empezamos a inculcar y meter allí en las aprobaciones de nuestra mente cosas que Dios no ha dicho.
y queremos ser más flexibles y más tolerantes que Dios en algunos casos. Pero cuando Dios dice no, es no. Y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de creencias y de prácticas que vienen de la mente del hombre, que no proviene de Dios y que nosotros todavía estamos allí y estáticos sin decir nada. Tenemos que defender la verdad. Vean cómo dice la Biblia en 2 de Juan 9. La Biblia dice en 2 de Juan 9 lo siguiente. Para ir terminando. 2 de Juan 9. Dice la Biblia. Voy a leerlo del 4 al 9 para terminar. Dice la Biblia, 2 de Juan 4 al 9. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces empezamos a ver que habla de una comunión cuando se persevera en algo. Se persevera en la doctrina de Cristo. Y entonces es importante la doctrina de Cristo. Si la doctrina de Cristo no se lleva y se practica tal como Él dice, tenemos un problema de comunión. No tenemos al Padre, tampoco tenemos al Hijo, porque dice cualquiera que se extravía. Y la palabra extraviarse es aquel que se va hacia un lado, se va distante del sitio de origen o hacia donde va. Es el problema que viene a raíz de enseñar cualquier mensaje. Hermanos, Dios ha querido que todos seamos salvos, pero debemos de perseverar en la verdad. Por eso Cristo oraba al Padre en Juan 17 y le decía, para que todos sean uno, Padre, como yo en ti, tú en mí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es el mensaje que nosotros debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Cristo hizo posible que los apóstoles hablaran esa misma doctrina. Nosotros nos estamos esforzando en repetirla, ni añadiéndole ni quitándole, simplemente anunciándolo tal como la hemos recibido del Señor. Así como Pablo cuando fue a la iglesia en Corinto, cuando la iglesia en Corinto, en el capítulo 11, tenía ese desorden en cuanto a la celebración de la cena, que unos se adelantaban, unos comían, unos se retraían y otros se separaban de los otros. Dice Pablo, eso ya no era comer la cena. Y él empieza diciendo, dice, porque yo recibí del Señor, ¿está viendo? Empieza a corregir los problemas con la doctrina del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Se acuerdan ese mandamiento, verdad? Y todo se corrige, todo error se corrige por la doctrina de Cristo. Y tenemos que perseverar en ello. El que persevera en la doctrina del Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Tengamos ese deseo en el corazón de tener armonía y comunión con el Padre y con el Hijo. Y damos gracias a Dios de que tenemos la palabra revelada en nuestras manos. Tenemos aquí la verdad de Dios. No tenemos que tener revelaciones nuevas, ni tener un nuevo orador, sino simplemente repetir todas las cosas que están allí plasmadas en este libro. Y en el día postrero, Cristo se va a agradar de nosotros. Aunque Cristo había dicho en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero.
Entonces somos responsables. Somos responsables ahora, estamos advertidos por Dios de que tenemos que vivir en armonía con las enseñanzas del Señor. Gracias por su atención. Dios les bendiga y que perseveremos en la doctrina de Cristo. Amén, hermano. Es un lindo llamado porque el error entra sutilmente y cuando se hace explosivo, difícilmente a veces cuesta combatirlo. Así que es un llamado a varios tópicos que el hermano pudo manifestar dentro de su lección acerca de lo que es la sana doctrina. Y me interesante notar la sana doctrina se corrige, o los errores se corrigen con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Vamos a orar por la lección de esta tarde. Gracias, hermano José Díaz, por la buena lección que nos has traído. Vamos a orar y luego dejaremos a mi hermano Néstor, como es habitual. Veo a mi hermano Marcelo, no sé si estás ahí, Marcelo Cáceres, ¿puede ser? Amén, hermano. Ah, qué gusto, hermano, gusto de saludarte. Igual, hermano. A ver si nos puede dirigir en una oración, por favor, y estamos orando reiteradamente por la hermana Elena. Estamos orando por los hijos de mi hermana Ludari. Estamos orando por un hijo de la hermana Doris. Estamos orando por la hermana, ¿me ayudas, Néstor? No te escucho, está el micrófono. Suba García. La hermana García, Súa Garcías, y me parece que aquí el hermano Carmelo, ¿sí? Su mamá. Sí, hermano, quiero que pongan en oración también a mi mamá, se llama Ramona Velázquez. Amén, hermano. También quiero pedirles que incluyan a mi papá, que está aquí, está operado. Amén, hermano. Él se José. llama Gumercindo Díaz. Al último no me acuerdo de ninguno. Se llama Gumercindo Díaz. Bueno, pero a veces estamos haciendo la petición y usted ora allí por el grupo y incluye a mi madre también. Mira, hay varios adultos mayores. Papá de mi hermano José Díaz, la mamá de mi hermano Carmelo, y también dice Waldo allí también, que es un adulto mayor, mi mamá y tantas otras personas que estamos colocándola en la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a colocar aquello, vamos a orar, vamos a pedirle a mi hermano Marcelo y él hará entonces alusión a las peticiones que ya se han hecho saber en esta hora. Oremos, hermano. Hermano Marcelo, tienes tu micrófono apagado. Ahí sí. Ahí sí. Sí, mi Disculpe. hermano. También, comencemos. Señor, le damos gracias porque en esta noche tú nos has protegido y nos has cubierto con tu palabra. Bendita y preciosa, Señor, que nos has entregado a través de nuestro hermano, que a través de grande esfuerzo de poder estudiar y escudriñarla, nos ha querido traspasar tu mensaje, que es la viva palabra que nos puede penetrar en nuestros corazones, cambiarnos realmente, Señor, nuestras actitudes negativas frente a ti y poder saborear esta sana doctrina, Señor, para poder también prepararnos para pelear contra la doctrina enferma, con esa leche adulterada que muchas veces, Señor, quieren muchas personas alimentar a muchas almas que están deseosas de poder escuchar y ser alimentadas realmente de una leche no adulterada, como es tu sana doctrina, Señor. En esta noche en que nos hemos reunido para lo mejor, queremos también pedirte, Señor, por todas las peticiones que tienen cada una de nuestras mentes, en los corazones de nuestros hermanos. Sabemos que hay muchos hermanitos que durante muchos años han luchado frente a ti, Señor, y frente al mundo para predicar tu evangelio, para darte a conocer, y que hoy día están gozando de una salud recaída, de quizás momentos malos, momentos difíciles, Señor, en los cuales te pedimos que tú tengas la misericordia, si como la tienes para con nosotros, también cuanto más para ellos, sabiendo de que todos los que estamos aquí, Señor, en nuestro corazón, estamos pidiendo solamente que se haga tu voluntad en cada una de nuestras peticiones.
No podemos dejar de agradecerte, Señor, porque has hecho tantas cosas por nosotros, pero tampoco queremos imponer nada de lo que te estamos pidiendo, Señor, porque estamos gozosos de que tú nos recibas en tu presencia y cuanto más que nos ayudes en todos nuestros quehaceres. Y seguir molestándote no ha sido para nosotros jamás nuestra intención, sino que solamente queremos decirte en esta noche que una vez más nos sentimos satisfechos porque tú nos das mucho más de lo que merecemos y que nos proteges aún más allá de lo que realmente merecemos y que en cada momento de nuestra vida sabemos que tú estás y estarás siempre con nosotros por las promesas que nos has hecho. No podemos negar a nadie, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios justiciero y que tú eres realmente el único Dios verdadero en el cual, gracias a tu infinita misericordia y a la bendita cruz de nuestro Salvador Jesucristo, hemos podido gozar y creer en ti, Padre amado. Ayúdanos para que en esta noche en que vamos a descansar, podamos hacerlo, Señor, en torno a este gran mensaje que hemos recibido de parte de tu palabra y que nos ha traído tu hermano y nuestro hermano, que es coheredero tuyo también, Señor, en la gracia de que tú nos has dado a cada uno de poder predicar tu evangelio. Ahora, Señor, despídenos en gozo, despídenos en la armonía que siempre necesitamos, porque necesitamos de ti, Señor, y necesitaremos toda nuestra vida. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, amén, Señor. Gracias, hermano. Vamos a escuchar ahí por medio de mi hermano Néstor, las personas que nos acompañan y allá en el internet también como en el Facebook. Hermano Néstor. Sí, hermano, aquí tuvimos a la hermana Susana Treviño, Hernán Castellanos González, Vanessa Vegaraya, Luis Feliciano Mundaca, Isabel Ramos, Eleazar Sánchez, Mary Rose, César Morales, Lidia Medina, Mistala Millán, Mario Peña, Bárbara Borruel Calzadilla, Arlene Berríos Ibarra. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que el hermano José nos trajo. Dice la hermana Susana Treviño: hola hermano, saludos desde Chihuahua, México. Estoy visitando a mi familia. Gracias le dan a todos por sus oraciones, por mi hermana Sua, que ha mejorado mucho de su cáncer. Sin embargo, aún le faltan 4 quimioterapias más. El lunes yo estaré regresando a Texas. Le pido de sus oraciones. Gracias por el estudio de hoy. Dios bendiga el talento de los expositores. Dice Mary Rose, dice saludos y bendiciones para todos y los conectados. Dice, y luego hace un comentario del tema. Dice, por eso hay que estudiar mucho para llevar correctamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? Mistala Millán dice, Dios les bendiga, hermanos. Mario Peña, saludos, hermanos, desde Midland, Texas. Bárbara Borruel Calzadilla dice un saludo especial para ustedes y todos los hermanos. Dice Hernán Castellano González, dice, saludos, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por el estudio expuesto por el hermano José. Paz para todos. Eso es lo que tenemos en este momento. Hermano José, Sergio, estamos invitando que pueden ver nuevamente y escuchar este mensaje a través de Facebook y luego también pueden ir a la iglesia al canal de Iglesia de Cristo PDA en YouTube. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus comentarios, ya sus saludos. Eso es todo por hoy. Muy bien, gracias. Bastantes personas nos acompañan ahí en el Facebook cada tarde, ¿eh? Ayer hubieron 22. 22, qué bueno. Dios les bendiga a ellos. Gloria a Dios por aquello. Bien, ¿algún comentario, hermano? La lección estuvo interesante acerca de hoy la necesidad de predicar lo que la Biblia enseña y no lo que la gente quiere oír con respecto a aquello. Y eso marca una tremenda diferencia. Algo que mencionar, hermanos, acerca de lo ya expuesto por mi hermano José Díaz.
Buenas noches, hermanos. Tengo una pregunta para el hermano José. Adelante, hermana. Más que una pregunta, es una consulta. ¿Cómo abordar el tema cuando se conversa con personas que son, digamos, adventistas o testigos de Jehová, que dicen justamente el versículo que los sepulcros serán abiertos y que saldrán y verán a Jesús? Ellos dicen que Jesús va a venir nuevamente a la tierra. O sea, no va a venir a la tierra y que los que están en los sepulcros serán abiertos, ¿no? Que va contra lo que dice la Biblia, en realidad, que todo esto va a pasar quemándose. Bueno, hermana, yo particularmente recomendaría pues ajustarlo a las escrituras, ¿verdad? Ujú. Cuando el Señor venga, no va a venir a la tierra, sino que nos vamos a conseguir con el Señor en el aire. Y Sí. así estaremos siempre con el Señor, así dice la escritura. Ujú. Ahora, hay que tratar de no discutir con ellos en su doctrina, sino más bien de a llevarlos a ellos a la escritura, de que ellos mismos puedan convencerse de que lo que Dios dice es verdad, que muchas veces el orgullo y su conciencia cauterizada van a impedir oír la verdad. Cierto. Pero a nosotros el deber nuestro es simplemente anunciar la verdad, decirla tal como está allí. Ujú. Inclusive, hay muchos de ellos que prohíben comer ciertos alimentos, los adventistas. Prohíben comer cochino, prohíben comer que tienen que guardar el día de reposo, que tienen que comer más bien frutos de la que produce la tierra, legumbres y ciertas cosas, ¿no? Pero eso va en contra de lo que Dios ha permitido comer. Ujú. De hecho, si tú vas a la Biblia, por ejemplo, dice Pablo a la iglesia en Corinto, que todo lo que se vende en las carnicerías hay que comer, ¿verdad? Pero, Ujú. pero así hay sí muchas citas que hacen, que refutan ciertas creencias de las personas. Claro, Y, pero específicamente esto que dice, los sepulcros serán abiertos. Ahí es cuando nos cogen, ¿no? Acá dice que los sepulcros van a ser abiertos. Ujú. van a ser abiertos cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Pero Ujú. cuando dice, cuando oirán la voz de Jesús, es que se van a abrir los sepulcros y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No hay otra Claro, pero explicación. van a salir del Hades, no del sepulcro, sino del Hades, ¿no, hermano? Ojo, ok, Ujú, sí. ujú, Lo que está en el sepulcro es el cuerpo, ¿verdad? Y ujú, lo que está en ujú, el Hades son los espíritus o las almas de ujú, las personas. ujú. Lo que no sabemos es cómo realmente va a ser ese encuentro, porque qué cuerpo tiene preparado el Señor para ese evento. Eso no lo dice la Biblia, lo que sí habla de una resurrección. Pero específicamente hablamos como está allí, porque el cuerpo volverá al polvo como era y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero Ujú. Dios lo colocará en ese lugar que determinó, que es el Hades, como usted lo ha dicho, hermano. Sí. Gracias, mi hermano. Sí, está muy claro. Muchas gracias. ¿Algo más que alguien quisiera comentar acerca de aquello o de otro particular? Don Waldo. Muy buena la lección del hermano. Me encantó. Como dirían los chilenos, cototuda. Así que, Ya, bueno, muchas muy gracias por la bien. lección. Póngase Eso no. cómodo nomás. Estoy medio, Sí, lo veo que está medio incómodo. tengo que viajar mañana y no estoy muy bien. Oh. Muy bien, la hermana Doris. Hermanita Doris. Hermanito Sergio, agradecerle al hermanito José por su estudio, ¿verdad? Que yo también estaba por hacer esa pregunta y que dice que también el mar devolverá a sus muertos, pero Dios sabe, pues nosotros hay veces no entendemos, no alcanzamos a entender los propósitos, lo que Dios puede hacer, ¿no? Pero ya me quedó claro lo que el hermano ha explicado y gracias, hermano José, porque ha sido muy clara su estudio. Muy bueno, hermano, muy bueno. Que Dios lo bendiga, hermanito. Sí, hermana Dori. Imagínense los que mueren quemados, que quedan consumidos. ¿Entiende?
¿Cómo va a ser el encuentro? O sea, no es, la Biblia no habla realmente de que si es el cuerpo que está allí. O sea, lo que sí habla es que va a haber una resurrección, ¿verdad? Que no explica realmente cómo va a ser ese evento. Pero esa es la esperanza que tenemos, que va a haber una resurrección tanto de muertos para ese día. Ese día se van a reunir todos delante de la presencia de Dios. Cuerpos, yo deduzco, y disculpe, cuerpos diseñados para vivir eternamente en el infierno y cuerpos diseñados para vivir eternamente con Dios. Me imagino que tendrán cuerpos distintos. Eso es una suposición, no es algo que diga la Biblia, es una suposición que asumo. Amén. Sí, hermanito, como dice la palabra de Dios, dice que para el hombre lo que es imposible, para Dios no. Muy bien, Sí. déjenme leer antes de que Néstor ahí se prepare para dar un comentario. A la hermana Luz Daria ha dicho: gracias, hermano José Díaz, por el estudio. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre a todos amados en Cristo. Gracias por sus oraciones. Dios nos ayude para estar firmes en la fe sin contaminar. Y el hermano Carmelo Blanco, que tuvo que retirarse, deja salud allí también. Don Néstor Sánchez, ¿qué tiene usted que decir? Yo no, la palabra de Dios tiene que decir algo. Bueno, usted tiene que hacerlo, transmitirlo. Ya lo voy a explicar, lo voy a decir. Dice el capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 40, dice, y hay 39. Que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Haciendo esa diferencia, luego va a decir, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿ya? Pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales, como si las carnes son diferentes. Entonces los cuerpos también. Una es la gloria del sol, la otra gloria de la luna y la otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Yo creo que la resurrección, los cuerpos que irán al cielo, no tienen un cuerpo carnal, sino es un cuerpo espiritual. Es lo que dice la Escritura. Eso. Sí, tratando de interpretar lo que la hermana Marisa decía, ella dice que los espíritus se fueron al Hades. Entonces, ¿qué sentido hay que los sepulcros sean abiertos? Porque si va a haber una resurrección espiritual o de corte del alma, lo que está allí es el cuerpo. Entonces, tratando es un lenguaje figurado para dar a conocer que hay una resurrección. Sí, en lo que usted dice es muy cierto. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Claro, claro. El espíritu no está en el cuerpo que está enterrado en el suelo ahí, sino que para mí es el lenguaje de la resurrección para mostrarles, porque está haciendo énfasis que hay diferentes clases de cuerpo, como diferentes clases de carne, diferentes clases de gloria de los cuerpos celestes, en fin, también hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Entonces, cuando habla de resurrección, ¿ya? Entonces, los que saldrán de los sepulcros, no va a haber, en los sepulcros no hay espíritu, porque el espíritu se desvincula del cuerpo, por eso el cuerpo muere. ¿Y cuál es el propósito entonces que salgan de los sepulcros? Para mí es una figura para los que están escuchando ahí, para hacerles entender que hay una resurrección cierta, verdadera. Correcto. Que vuelven a la vida completa, no sé. Es lo que yo hago, puede que me equivoque. Había un problema en Corinto. Uno no creía en la resurrección. El problema era la resurrección. Exactamente. Sí. Y habían unos que decían que ya se había efectuado la resurrección, otros decían que no hay resurrección. Y el tema de aquí, de 1 Corintios 15, es que
decían que no había resurrección. Por eso le dice en el capítulo 15 y en el verso 32, estaba hablando de cristianos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque algunos pensaban que no había resurrección, ¿ya? Entonces, por eso ataca también el tema del ¿cuánto se llama? Del bautismo. Porque en el bautismo es la primera resurrección. Dice bien. el verso 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero está hablando de los muertos espirituales. Hay muertos, muertos físicos. El físico, yo entiendo que no está el espíritu ahí. Entonces, ¿cómo interpretamos el lenguaje de que los sepulcros serán abiertos? Estaba los buscando el sepulcros- texto que hace referencia a aquello. Bueno, quizá habrá que verlo en otra oportunidad. Bueno, es lo que yo veo. No sé. Quiere decir 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Sí, esa parte está clara, pero me salta un signo de interrogación con lo que la hermana Marisa plantea. Y estoy buscando el texto, no lo puedo ver, donde dice que los sepulcros serán abiertos y todo aquello. ¿Eh? ¿Qué te pasó, niño? Ah, no, pensé que alguien Dios. estaba... Muy bien, vamos a llegar hasta acá, hermano. Yo quiero agradecerles la participación de este día, especialmente a mi hermano José Díaz por la presentación del tema y a ustedes por la participación también que nos hacen exponer aquellas inquietudes que ciertamente son interesantes desde el punto de vista que los comentarios siempre vienen a reforzar la idea de la propia lección. Así que gracias y yo les esperamos el día de mañana para ya ir concluyendo esta semana de predicaciones. Gracias y que Dios les guarde, que tengan buenas noches, que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Gracias, hermano José. Feliz Gracias. noche. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Nuevamente, Chao, chao. hermano. Gracias, gracias. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Amén, Amén. hermana. Chao, mi hermana Igualmente, Dori. hermana. Cuídese. Hasta mañana, mis hermanos. Dios los bendiga.